a tener la lectura de hoy, pero antes el título de la enseñanza que tenemos para hoy es La historia sin fin, así se titula. Así que prepárense porque vamos a durar varias horas porque la historia es sin fin. No tenemos fin. Si trajimos para comer. Usted se vino preparada, ¿eh? La hermana vino preparada para durar bastante. Lucas capítulo 13, del verso 1 al verso 9, vamos a tener la lectura de la palabra en este día, ¿vale? Dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre Celestial, trae discernimiento a esta palabra sobre todos nosotros. Amén. Hemos leído Lucas capítulo 13, del verso 1 al verso 9. Por lo visto Jesús estaba sentado y empezaron a contarle. A la gente le gusta contar chismes, ¿no? Entonces vinieron a contarle la última noticia a Jesús, el Facebook, el Instagram, le vinieron a decir y empezaron a hablar de unos galileos. Si nos vamos al versículo 1 dice: en estos mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, ¿verdad? Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estos galileos, habla la Biblia que fueron unas personas, en Hechos habla un poquito de ellos, pero la historia de los romanos, en la historia que ellos tienen escrita, habla más de unos galileos que se pusieron en contra fue justo antes de Jesús, por allí en la misma época, en contra de Pilato y se pusieron en rebeldía. Pilato los agarró, los avergonzó, los torturó, los mató. No solo no le bastó con eso, sino que agarró y entró en el templo. El templo era sagrado, era santo, ni siquiera un extranjero, una persona no creyente podía pisar el templo, la parte de adentro. Pues Pilato se metió para adentro, agarró la sangre de estos galileos, como queriendo decir que como maldiciéndolo por completo, y la revolvió con la sangre de los sacrificios que tenían los judíos en ese momento, como dándole la peor posible, no solamente muerte, sino también avergonzándolos o llevándolo más allá después de haberlos matado. Entonces ellos le estaban diciendo a Jesús que esos galileos a lo mejor se merecían estas cosas. Entonces en el versículo 2 Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Pilato los había humillado, ¿verdad? No solamente a los galileos, sino que humilló a todos los judíos cuando hizo esa acción, ¿verdad? Y aquí se me viene a mí de la cabeza, lo primero es que muchos piensan que si a alguien le pasa algo malo, inmediatamente es porque está en pecado. Porque hizo algo malo directamente. Mira cómo está, eso es que algo malo tiene. Recuérdense a Job, estaba tranquilito, no estaba haciendo nada malo, adoraba a Dios todas las mañanas. De hecho, hacía hasta de más porque oraba por sus hijos, por si sus hijos hubieran cometido pecado. Estaba de lo más tranquilo, honrando a Dios en todo, y de repente le viene una cosa tras otra. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que sabe que no está haciendo nada malo y le vienen las cosas de golpe,
y las personas que sí están haciendo algo malo y le vienen las cosas, hay una diferencia de cómo reacciona. ¿Cómo reaccionó Job cuando pierde todo? Que viene uno y le dice, mira, estábamos en el campo y nos robaron esto, nos robaron lo otro, y otro le dice, estábamos cerca de tus hijos y a tus hijos lo mataron. Bueno, ya saben ustedes toda la historia de Job, y si no la saben, léala. El tema es que un hombre tan rico como Job perdió todo en un solo día, sus hijos, su familia, todo lo perdió en un solo día. ¿Y cuál fue la respuesta de Job a todas estas? Como él sabía que él no había hecho nada malo, como él sabía que no había pecado dentro de él, su respuesta fue, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es la respuesta, en paz y en tranquilidad, que mira que te quitaron todo el ganado, que perdiste todo el dinero, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esa era la respuesta que tenía Job para todo. No se desesperó, porque él sabía que dentro de él no había hecho nada malo. De hecho, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levanta. Él tenía una confianza extrema, aún habiendo perdido todo. Pero hay muchas personas que si a alguien le pasa algo minúsculo como a Job, directamente lo culpan, porque los amigos de Job vinieron. Sus amigos vinieron a darle ánimo y lo miraban desde lejos, como que si tuvieran un virus o no sé qué. Lo miraban desde lejos. Dice que ni se acercaban, se sentaron, estaban tristes. Y empezó un amigo de él, echa tu cuento, Job. Cuenta lo que te pasó, Job. Cuenta. Si tú dices lo que te pasó, si confiesas tus pecados, Job. Y Job, no, yo no tengo ningún pecado. Job, cuenta lo que Dios te... Y los amigos, en vez de darle ánimo, empezaron a decirle, Job, ¿qué pasó? Echa cuento, Job. Cuenta, ¿qué pasó? Y Job decía, no, pero yo soy inocente. Yo no he hecho nada malo. Y sus amigos, bueno, vamos a creerte, Job, vamos a creerte. O sea, inmediatamente juzgaron de que si a Job le estaba pasando eso, algo, era porque había hecho algo malo. Y dice la Biblia, en el resumen de la historia de Job, que quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él oró por sus amigos, dice que Dios quitó la aflicción de Job. Pero volvemos a Lucas, que estos galileos les pasó algo horrible, fueron humillados. Y Jesús dijo, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El versículo 3, Jesús mismo le responde, le dice, no. Hay personas que dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido buena madre, si yo he sido un buen padre, si yo he sido una buena esposa, si yo he sido un buen esposo, si yo he sido un buen trabajador, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bienvenido al mundo. Así es el mundo. Es la vida real. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la respuesta de un justo es Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si Dios te quita aquello, por algo es. Si tú respondes como Job, ¿cuál fue la recompensa de Job? Nunca dijo un despropósito de Dios, porque nunca se atrevió a decirlo. Una vez hablando con él, sí le dijo, y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé el mundo, el universo, todo? ¿Dónde estabas tú? ¿Vas a contender tú conmigo, Job? Tú no tienes el conocimiento necesario para contender. Hay cosas y situaciones en nuestra vida que tú no la vas a comprender, que no la vas a entender. No le busques, porque no lo vas a entender. Y dentro de esta lectura, de esta palabra, de esta historia sin fin, vamos a entender cosas que nos pasan malas. ¿Para qué son? Ya las vamos a entender. Vamos a entender para qué son, mas no vas a entender por qué lo estás pasando. Hay una persona por ahí que se hizo famoso diciendo nada más que no lo vas a entender y tampoco te lo voy a explicar. Bueno, así Dios te responde. No lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar. No me lo vas a entender. O sea, tratar de entender la mentalidad de los caminos de Dios es como un bebé pequeño que lo pongas en medio de la biblioteca más grande que existe en el mundo, allí en la de Londres o en la de Portugal, que hay una biblioteca enorme, en Lisboa o en Oporto, no me acuerdo. En Oporto, ¿no? Oporto. Y que pongan a ese bebé en medio de esa biblioteca en Oporto, de todos los idiomas y todas las cosas, y que quieran que ese niño comprenda todos los libros que está allí. ¿Podrá comprenderlos? No. ¿Podemos comprender la mente y todo el conocimiento de Dios? No, somos unos bebés. No podemos comprender todo.
lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios le dijo a Job. Job, no vas a poder comprenderlo, pero quédate tranquilo. Job oró y le fue restituido todo. Y Jesús vinieron a decirle, esos galileos porque le pasó eso eran malos. Y le dijo, no, no necesariamente. Y le dijo Jesús, además, si vosotros no dais frutos de arrepentimiento, le puede pasar a ustedes también. No hablen mucho del que está caído, porque mire la respuesta de Jesús. Y Jesús le pone como ejemplo en el versículo 4, si no me equivoco, el 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque a mí, porque me tuvo que dar COVID, a mí soy pecador. No, le dio por sinvergüenza, por no lavarse las manos, por descuidado, pero no porque era más o menos. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, perdón, tiene acento a la mitad, al final, y los mató. ¿Pensáis que eras más culpable que aquellos los hombres que habitan en Jerusalén? Hay dos tipos de personas. Uno que hubiese pensado, oye, esa torre que estaban construyendo estos albañiles, la calcularon mal. El arquitecto se graduó online porque como había pandemia, el ingeniero hicieron los planos, hicieron los cálculos mal, y por mal hecho el cálculo se cayó la torre, mató a estos pobres 18 personajes que estaban allí. Eso piensa una persona. Pero otros hubiesen pensado, porque Jesús conocía los pensamientos, esos 18 eran malos, por algo les cayó la torre de encima. Oh, no se libraron ni de la torre. Versículo 5 dice, os digo no. Jesús nuevamente, no era porque eran más malos o más buenos. Antes, si os arrepentís, mire ya los efectos de, me están no, mentira, yo no sé leer desde antes, no, chaco, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow. Antes, si no arrepentís, vosotros también van a perecer. Así que no os hagáis los bobos. Les cayó porque tenía que caer. Les cayó porque tenía que caerle. Luego, más adelante vamos a ver la definición, o esa parte de ese versículo lo vamos a definir mejor, pero tenemos que adelantar. Y allí entra el versículo 6 y dice, dijo también en el mismo, escúcheme, esto va en el mismo orden de la conversación que Jesús está teniendo, va conectado una cosa con la otra. Dijo también esta parábola, escuchen, esta es una parábola que Jesús dice, y le dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Qué hace una higuera en una viña? ¿Saben lo que es una viña, verdad? ¿Y saben lo que es una higuera? ¿Qué hace una higuera en una viña? Pues tenían un uso. Uno de ellos era servir de referencia para cuando estaban en la higuera. Pues nos encontramos en la higuera, vamos a la sombra de la higuera a la hora de descansar, vamos a la higuera, vamos allí. Pues la higuera estaba en el centro, caminamos de aquí a la higuera. Después, normalmente cuando sembraban en la antigüedad estas higueras dentro de la viña, en la antigüedad todavía los grandes viñedos suelen poner cosas de referencia, ponían una higuera. Pero esta higuera tenía algo, ¿verdad? Dice que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Este señor era el dueño de la viña, ¿verdad? Un hombre dice que en su viña, o sea que él era el dueño. Y en el versículo 7, cuando él llega y ve que en esa higuera no hay frutos, dijo al viñador, a la persona que trabajaba allí, que veía la higuera todos los días, que la había regado durante, ya vamos a ver que aquí dice 3 años, pero fueron más de 3 años, yo le voy a explicar por qué. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza bien la tierra? Una cosa, él tenía 3 años buscando, pero según la ley que Dios le había dado a Moisés, el primer año no podían recoger fruto, por lo cual la higuera tenía por lo menos 4 años allí sembrada. Y cuando viene el dueño de la higuera, dice, córtala, que si no nos da fruto, ¿para qué también va a inutilizar la tierra de alrededor? ¿Para qué también va a hacerle daño a las demás plantas?
Él entonces respondió, bueno, ya vamos quedando en el 7, para explicar un poco lo que los árboles, para qué se utilizaban en la viña y qué sentido tenían. Pero hay dos tipos de árboles, que era lo que leímos en el versículo. Estaban los que estaban hablando de porque los otros que están allá afuera les pasó algo malo y estaban hablando de aquí. Y Jesús con la respuesta primero les quiso decir a ellos: preocúpense de su vida. La respuesta de Jesús fue tan sencilla, diciéndole: ¿creéis que aquellos eran más pecadores que vosotros? Preocúpense de su vida en dar ustedes frutos. Preocúpense de los árboles que están en su terreno. Preocúpese de los árboles que están absorbiéndote a ti tus nutrientes y no dan fruto. ¿Cuántos árboles tenemos alrededor? Este arbolito se metió, esta higuera, y sus raíces se fueron y le consumían los nutrientes a la vid. No solamente no daba fruto, sino que consumía a los otros. Hay arbolitos en la viña que no dan fruto, pero por debajo sus raíces te absorben a ti todos tus nutrientes, te absorben tu tiempo, te absorben tu paz, que reclaman tu atención. Personas que le amargan la vida a otros, a los que están alrededor. Y lo peor es que no dan fruto. Dios perdona muchas cosas, pero no perdona que no dé fruto. O sea, te perdona muchas cosas, pero que no dé fruto, no. Cuando no cumples la razón por la que Dios te puso en este lugar, entonces te manda a cortar. Si no cumples la razón, no debemos alimentar lo que es infructuoso. No le des espacio al que te hace infructuoso. A veces tú quieres dar más, pero no puedes porque hay árboles que te absorben tu fuerza y no te permiten dar a ti. Ni ellos dan, y lo que tú ibas a dar se te reduce. ¿Por qué? Porque te absorbe. Recuérdese que las raíces entran las raíces entran suavemente hasta por las grietas, Las raíces entran por una grieta y de repente ¡boom!, rompen una piedra. Las personas pueden entrar suavemente en tu vida y de repente suavecito se te mete por una grieta y cuando te das cuenta te rompieron por dentro. Si son las raíces, te absorben, te consumen tu tiempo, tu paz, tu bendición. Te lo consumen, te lo absorben, te la gastan. Tienes que estar cansado. Ya basta de estar peleando batallas que no son tuyas, gastando energía en lo que no debes. Un árbol verdadero busca que sus raíces vayan hacia abajo, profundizan y no consumen a los demás árboles de al lado, que era lo que estaba pasando con esta higuera. Porque el dueño dijo: es que no me da fruto, pero también me inutiliza la tierra que está alrededor está inútil. No solamente no me da a mi fruto, sino que daña a lo de alrededor. Por eso, córtalo. Centrémonos en dos tipos de árboles: en nosotros como árboles y los árboles que están en nuestra parcela. No te pongas a ver los árboles de la parcela del vecino del lado. Mira cómo se porta aquel. No pierdas tiempo mirando árboles ajenos. Mira lo que dice Cantares 1:6. Recuerda lo que dice Cantares 1:6. Yo siempre me recuerdo lo que dice Cantares 1:6 cuando me empiezo a desviar a mirar árboles que no son los árboles que están en mi viña. Dice: no reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Vamos a repetir ese último pedacito. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Cuidado con el efecto linterna. Luz para adelante y oscuridad para lo alrededor. ¿Dónde está usted? Dios dijo que éramos lámparas. Lámpara es que alumbramos. Donde nosotros estamos primero nos alumbramos nosotros y lo que está más cerca. Nosotros no somos linterna, está alumbrando allá y está acá oscuro. Mi viña, que era mía, no guardé. Céntrese en los árboles que están alrededor de usted y el que te hace infructuoso. Ahora, hay una palabra más moderna para eso, para los árboles tóxicos. Amistades tóxicas, relaciones tóxicas, amigos tóxicos.
con trabajos tóxicos, hay trabajos tóxicos que te explotan más que nada, que te consumen, que terminas, que te quita la paz, la bendición. Hay personas que le quitan hasta la gana de vivir cuando llega a un sitio. Pues de eso tienes que preocuparte. ¿De quién te está absorbiendo tu bendición? ¿Quién? ¿Verdad? De esa persona que quiere reclamar tu atención, que te busca solo cuando tiene un problema para reclamar tu atención, para reclamar, para pelear, bueno, eso que todo que te está absorbiendo, ten cuidado. Pero también ten cuidado de tu árbol. Ten cuidado de ti. Que no te conviertas, que no nos convirtamos nosotros en árboles sin fruto y que nosotros seamos los que sin querer o queriendo estemos absorbiendo a otros. Porque es muy bonita la prédica para el que no está. No, la prédica es para los que estamos escuchando, ¿vale? Para los que estamos aquí. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestra vida. Y esta conversación en esta parábola que estamos viendo, volvemos a Juan, por allá donde andábamos, Lucas, perdón. En el versículo 7 dice: y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces le respondió y le dijo: Señor, con respeto. Esta era una conversación. Jesús estaba hablando siempre en sus parábolas, en conversaciones, y se refería a la palabra de Dios. Ahí estaba viendo una conversación que había tenido el Padre y el Hijo. 3 años de ministerio llevaba Jesús. 3 años en que esa higuera no producía nada. Él entonces le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Quién sabe aquí qué es abono? El abono es algo muy sabroso, huele bien. No, si usted sabe cómo se hace el abono, mientras más sea caca de animales es mejor. Agarran y frutas podridas y hojas podridas y el abono de lombriz, eso huele mal. De hecho, el abono más caro, el más cotizado del mundo, ¿sabe cuál es? Que ahora, bueno, no tienen muy buena fama los amigos murciélagos, pero hay unas cuevas por allí, no sé dónde, en Nueva Zelanda, por allí, donde durante miles de años los murciélagos han ido esparciendo sus abonos, sus excrementos, y se vende súper caro. Un poquito de ese excremento de murciélago lo venden a un precio exorbitante, así un tubito, una cosita así, un poquito de ese excremento a una planta que se esté muriendo, lo compran al dinero, le meten ese abono y esa planta resucita con la caca del murciélago. Entonces, el abono es la porquería realmente, es el desecho. Es lo que huele como mal, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Cuando usted vaya por el campo y vea cuando estén regando abono, usted va a tener que taparse porque ese abono no huele bien. No, el abono no huele a Coco Chanel, no. El abono huele a caca. Y Jesús le dice y le responde, el viñador le responde al dueño y le dice: dame un año más que yo voy a ponerle ¿qué? Abono. Yo le voy a poner abono. Voy a cavar alrededor de ese árbol. Yo ya le agarré cariño a esta higuera. Si es verdad que no da fruto, si es verdad que está siendo infructuosa, si es verdad que está dañando la tierra, pero le agarré como un cariñito. Dame un año más. Yo voy a limpiar la raíz, yo voy a cavar alrededor de ella y le voy a poner abono. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta de por qué a mí me pasa esto. Porque Dios va a usar tu pasado para abonar tu presente. Todas las cosas malas de tu pasado, esa que es caca, esa que huele mal, esa que la pasaste mal, esa que no parece que no la entendías el momento que la estaba pasando y decías: ¿por qué a mí me pasa esto? Es el abono de hoy. Dios convierte tus problemas, convierte tus dolores, convierte tus lágrimas en el ministerio de hoy. Dios lo va a convertir para que empieces a dar frutos.
todas las lágrimas que has derramado, todo el dolor, todo lo malo que te pasó, Dios lo va a convertir en el abono que Dios va a utilizar para que hoy puedas dar fruto. Deuteronomio 8, 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Esa es la palabra de Dios. Todo el pasado, bríndeselo al Señor porque el aplauso es para Él. Dios utiliza el pasado, Dios utiliza las pruebas, el dolor. Somos forjados en dolor, somos forjados en fuego, pero es con una intención. Así que cuando vuelvas a preguntarte por qué estoy pasando por aquí, Dios está preparando abono. Está preparando abono para que en tu futuro tus frutos sean los mejores frutos, para que des más de lo que puedas imaginarte. Y hay algún secreto en esta misma parábola. Y el secreto es que el dueño de la tierra tenía esperanza. Usted dice, tenía esperanza y mandó a cortar la higuera. ¿Qué esperanza iba a estar teniendo? Dijo, córtenla. Tenía esperanza porque si él no hubiese tenido esperanza, él hubiese dicho, desarráigala. Mire lo que dice Mateo 15:13. Dice, pero respondiendo él, Mateo capítulo 15, versículo 13, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. Hay una diferencia entre desarraigar y cortar. Quiere decir que esa higuera sí la había plantado el dueño. Por eso mandó a cortarla, no mandó a desarraigarla. Y si nos vamos a Proverbios 2:22, ahí vamos a ver la diferencia completa. En Proverbios 2:22, diferencia completa. Dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigadas. Hay dos, o te desarraiga o te corta. O te corta o te desarraiga. Si no estás dando fruto, el Señor te va a cortar. Y hay personas que andan cortados, pero tienen las raíces en la tierra. Y usted dice, pero ¿por qué Dios me cortó? ¿Por qué? Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, mire lo que dice el libro de Job, hablamos de él, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Mire, el dueño, el Padre Celestial tenía esperanza, y cuando tiene esperanza a veces hace falta cortar de raíz. Pero Señor, ¿qué me está pasando? En un día perdí el trabajo como Job. Perdí el empleo, perdí mis amigos, mis familiares, mi mujer que me quedaba también me echó para afuera. Señor, ¿qué está pasando? Te cortó, te cortó. ¿Pero por qué me cortaste? Porque tengo esperanza. ¿Por qué me lo hiciste? Porque tengo esperanza. Te estoy cortando porque tengo esperanza. Así que si perdiste el trabajo, el empleo y dices, ¿qué pasa en mi vida? Que ahora no tengo nada. Porque tengo esperanza. La esperanza realmente la esperanza es la materia prima de la fe, ¿verdad? Yo he hablado con personas y yo les digo, ¿tú tienes fe? Y me dicen, no. Y yo le digo, ¿tienes esperanza? Me dicen, sí. Pues bien, vamos a trabajar con la esperanza, porque la esperanza va a dar a luz la fe, porque la esperanza es esa semilla que va a hacer que germine la fe en tu vida. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que aunque seamos cortados, aunque estés pasando por un momento difícil en tu vida, aunque estés pasando por un momento duro, recuérdate lo que dice el libro de Job capítulo 14 versículo 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hay esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Dios es el Dios de la esperanza. Dios es el Dios de la esperanza. Esta parábola es el padre hablando con el hijo. El padre habla con su hijo y le dice, vamos a cortar el árbol. Y le dijo, no, déjame que la abone.
Dios va a utilizar tu pasado para abonar tu presente, para que dé frutos en el futuro. Pero aún si fuiste cortado, aún hay esperanza. La esperanza es la materia prima de la fe. La esperanza es esa semilla. El Dios de toda esperanza. Él nos va a dar fuerza. Él nos va a ayudar. Él te ayuda a esperar. Pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Pacientemente Él ayuda. Ay, es que el diablo me robó la fe. ¿Qué va a hacer el diablo con la fe? Sí, hay gente que le pasan cosas y le echa la culpa al diablo. Me quedé sin gasolina. El diablo me quitó la gasolina. No, ¿y qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer para echarle gasolina? ¿Qué? Al infierno porque caliente más. ¿Qué va a hacer el diablo con gasolina? No, en serio. Se fue usted descuidado que no se dio cuenta y no le puso gasolina. Yo no he visto al diablo con una pimpina de gasolina por ahí robándole gasolina a los carros. Sí, de verdad. Y el diablo me robó la bendición. ¿Qué va a hacer el diablo con bendiciones? No le interesan las bendiciones suyas. Usted la bota. Usted la pierde por descuidado. Nadie te puede robar la esperanza. Te pueden robar todo, pero nadie puede robarte la esperanza. La esperanza, dicen por allí, es lo último que se pierde. Pero la esperanza no se puede perder, porque Dios es el Dios de toda esperanza. Brinden un fuerte aplauso a Dios de toda esperanza. Puede que te hayan cortado, que se hayan aprovechado de tu tronco, de tu rama. Puede que te hayan usado para hacer maderas y estén comiendo sobre ti. Puede que te hayan destruido, pero no te han desarraigado. Hay esperanza. Hay esperanza y vas a brotar más grande, más fuerte, con el abono de tu pasado, más verde y con más frutos. Si creías que lo que perdiste era mucho, no tienes ni idea de lo que Dios te va a dar. No tienes ni idea. Dios se ríe. Cuando Job perdió todo, no tenía ni idea de lo que Dios le iba a dar. Dios te va a regresar todo tu esplendor cuando dejes de pelear con Él. Cuando digan como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si Él dio, Él quitó, que sea bendito. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el fruto? Porque Jesús le dijo a ellos, cuando estaba hablando, les dijo algo a ellos. Le dijo, ¿qué fue lo que le dijo en Lucas? Creo que el 3 o el 4, se lo recalcó 2 veces. En Lucas 13, en el 5, por ejemplo, en el 5, os digo, no, antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le habló de que si ellos no se arrepentían iban a perecer. Y luego le habló en el versículo 9 de Lucas, y si diere fruto bien, y si no, lo cortará después. Tú decides. Por eso esta prédica se llama, ¿cómo se llama? La historia sin fin. No porque yo iba a durar infinitamente predicándola, sino porque es la única parábola que conozco que no tiene fin. Aquí no nos cerraron el capítulo. No nos dicen qué pasó. No nos cuentan qué pasó con la higuera. No nos dice, mira cómo termina Jesús esta historia sin desenlace, sin final. Imagínense que usted vaya al cine a verse una película y está ahí emocionado y pagó su entrada y está viendo, y de repente cuando llega la escena final se la cortan y no le dicen el final. ¡Qué decepción! Jesús le está contando a ellos una parábola y le dice, mira el versículo final de la parábola, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No hay resultado final. Simplemente le ha dicho, si diere fruto, bien. En pocas palabras, esta historia es sin fin. El fin, ¿sabe por qué? Porque el final se lo pone usted. El final se lo pongo yo. Tú y yo decidimos, o damos fruto o nos cortan. Eso lo vamos a decidir. Es la única parábola que yo he leído y yo lo leí. Yo digo, pero ¿dónde está el final?
¿Qué pasó con la higuera? Quiero saber qué pasó con la higuera, que alguien me explique qué pasó con la higuera. ¿La cortaron, no la cortaron? ¿Hicieron una silla con ella o dio fruto? No, sino que Jesús saltó y siguió hablando de otra cosa y dejó abierto el final. Porque el final tuyo, si tú estás escuchando la parábola, el final mío no ha llegado aún. Por eso esta parábola tan importante se quedó en una historia sin fin, porque el final lo vas a decidir tú. El Señor va a usar tu pasado como el abono, como el motor, como la fuerza, pero tú vas a decidir si vas a agarrar ese pasado como abono para aprender, para tener más energía, para tener más fuerza, para seguir adelante, para ayudar a otro, o vas a utilizar ese pasado como excusa para quedarte estancado. Como muchas personas que no caminan, no superan porque me hicieron esto. Ay, ¿y qué le pasó? No, que a mí me hicieron aquello. Ay, eso fue cuando yo era niño. Señor, reprenda al diablo, pues deje esto, perdone. Hay personas que no perdonan y su pasado está tan ligado que no utilizan eso como una fuerza. Hay personas que todo lo que le ha pasado en el final lo han utilizado. Dicen, según los estudios, que a las personas que viven un trauma de niño, sobre todo estos estudios se hacen mucho en Estados Unidos, donde llevan muchos años estudiando y apuntando, que hay personas que, por ejemplo, entraron a su casa y mataron delante de sus ojos, siendo un niño, a su madre o a su padre, ¿no? Mataron cruelmente a su familia y él sobrevivió a esa matanza. Según los estudiosos, dice que ese niño tiene dos opciones. A partir de ese trauma y esa cosa tan fea que puede vivir, es agarrar y quedarse en ese pasado, y se convierten ellos también en asesinos iguales, despiadados. Como dicen, mataron a mi familia, pues ya pierdo todo sentimiento y voy yo matando, destruyendo, y se convierten en eso que llaman asesinos en serie. O pueden agarrar todo ese dolor y decir, no quiero que esto vuelva a sucederle a una familia más. Y el que la haga, que la pague, y terminan siendo los mejores detectives y policías que luego van a perseguir a los que hacen el mal. De todo lo que te hicieron mal, tú decides. O te conviertes en discípulo del que te hizo mal y repites lo que te hicieron mal a ti, y no hay esperanza y serás cortado. O agarra el mal que te hicieron y lo utilizas, aunque huela mal, aunque sea una caca, ese abono, lo utilizas, abonas tu vida y sales adelante y continúas con nueva fuerza y eres bendecido y bendices a otros. La decisión es tuya. Por eso esta parábola queda abierta. Esta parábola no se cierra. En las demás parábolas que tú encuentras están cerradas, pero esta no está cerrada. Esta es una historia sin fin que tú le vas a poner fin. Y esto me recuerda, por allá en el libro de Juan, capítulo 9, creo que sí, en el 9, versículo 1, 2, por allí está, que Jesús iba caminando, y cuando iba caminando se encontraron un ciego de nacimiento, y ¿sabes lo que le preguntaron los discípulos? Bueno, ya está, mire. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Somos muy rápidos en juzgar a las personas. Cuando tú ves a una persona pasando una situación difícil, no lo juzgue. Esa persona no necesita, lo último que necesita es que lo juzgue. Lo último que necesita es que, por tonto, no le importa, ya sabe por qué le pasó. Necesitas una palabra de apoyo, necesitas una palabra de cariño, necesitas que le des una mano, necesitas que intentes entenderle, intentes escucharlo. Hay personas que son difíciles de entender, pero inténtalo. Si no, aléjate. Si tú tienes una palabra de edificación, si no traes una palabra para tratar de que sea mejor la vida de esa persona, pues no la abras tu boca. Quédate callado. Si Dios no te dio el don de bendecir, dice, y le preguntaron, ¿y qué le respondió Jesucristo? Le dijo, no, ni su padre ni él. No es que pecó le dice, ni sus padres. O sea, ni él ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Muchas cosas que te han pasado no es porque tú hayas hecho o eres una persona mala o pecaste en ese momento. Aunque no es que estoy exculpando a los pecadores, porque si usted pecó, usted es consciente. Estoy hablando de como un Job que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios. Glorificando, porque él sabía que no había hecho mal. Pero si usted hizo algo malo, ten en cuenta que lo va a pagar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que se siembra, se cosecha.
Pero aún así, si hiciste algo malo y aún así te cortaron por hacer malo, hay esperanza. Tus raíces están en la tierra y hay esperanza. Si aún no te han cortado, tienes tu esperanza. Si tú no hiciste nada malo, están estas dos opciones. Y esto voy a terminar explicándolas ya, final. Yo creo que ya la captaron ustedes, pero voy a terminarla. Hay dos opciones. Cuando a ti te pasan cosas y realmente tú no las provocaste, tú no hiciste nada malo para provocar esta acción, entonces tú estás para el abono, porque esas cosas que te pasaron realmente era el abono que Dios estaba utilizando para activar tu ministerio, para activar tu vida, para activarte a ti. Así que cuando pasan cosas que tú no entiendes porque dices que yo no me lo merezco, yo no lo he hecho tan mal, pues entonces todas esas situaciones son la fuerza que Dios tiene para ti. Pero cuando tú has hecho algo malo, que estás consciente, dice la Biblia que el que no reconoce su pecado no prosperará. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Cuando tú estás consciente que lo que te está sucediendo ha sido porque has tomado malas decisiones, que la gasolina no se te acabó porque se la llevó el diablo en una pimpina, sino porque tú no echaste gasolina. Cuando tú reconoces que las cosas malas que a ti te están pasando son porque no tuviste cuidado, porque te descuidaste o que directamente dejaste las cosas de Dios a un lado y te están sucediendo cosas malas y de repente fuiste cortado, también hay esperanza. También hay esperanza, o sea que hiciste las cosas malas, o sea que no las haya hecho malas, hay esperanza aún. Y yo quiero terminar en Job 14:7 y ya con esto nos ponemos de pie, lo vamos a leer y terminamos. Dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué queda? Esperanza. Esperanza es esa semilla, esa materia prima para la fe, porque Dios es el Dios de toda esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Retoñará aún